ruego se ponga sobre sus pies y busquemos 1 Corintios, por favor, capítulo 2, versículo 2. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 2, por favor. Y lo leemos en el nombre de Jesús. Amén. Lo leemos en el nombre de Jesús. Amén. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino ¿a quién? A Jesucristo y a este crucificado. ¿Lo leemos todos juntos, le parece? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Padre, en tus manos estoy, Señor, y oramos, Dios, para que esta palabra, así como tú me has entregado, me has ministrado, Señor, ruego que de la misma manera tu Santo Espíritu ministre el corazón de tus hijos, Señor, que sean bendecidos, Padre. Atamos todo espíritu inmundo, Señor, que se quiera robar esta palabra y que pueda crear vida en los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dele la gloria, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Puede tomar su asiento. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, este es Pablo hablando a la iglesia de Corintios, sino a Jesucristo y a este crucificado. Bueno, la verdad es que hoy en día la iglesia ha dejado la cruz de lado. Hemos dejado a la cruz de Cristo a un lado, la hemos alejado de nosotros, nos hemos olvidado del sacrificio de Cristo. Muchas veces uno puede decir, por hermano Eduardo, pero si cantamos, lo cantábamos hace un rato, cantamos del sacrificio del Cristo, cantamos de que su sangre nos limpió, cantamos todos los días eso. Pero una cosa es cantarlo y otra cosa es vivirlo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y es por eso que aquí Pablo dice, pues me propuse no saber ninguna cosa, sino que a Jesucristo y a este crucificado, porque esta es la palabra del Evangelio. De hecho, es tan importante la cruz en el cristianismo, que es la base del cristianismo. No hubiese sido nada si Cristo no hubiese muerto y resucitado. El Evangelio sería para nosotros nada si no hubiese sucedido eso, que Cristo haya muerto y resucitado. Ese es el Evangelio, esa es la base del cristianismo hoy. Pero hemos dejado a Cristo de lado, hemos dejado ese sacrificio y la cruz de lado como iglesia. Me ha tocado la oportunidad de ir por muchas iglesias de visita o en confraternidades o en diferentes circunstancias y vemos que la iglesia ha perdido el temor del Señor. La iglesia ha perdido el celo por las cosas de Dios. Pero ¿qué significa cruz? ¿Qué significa la cruz de Cristo? La cruz de Cristo es obediencia. La cruz de Cristo es sumisión a la voluntad del Señor. ¿Sabe? Recuerda lo que dijo Jesús. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Amén. La cruz de Cristo es obediencia. Amén. Pero hoy en día los cristianos ya no obedecen. Amén. Permítanme quitarme esto y bajar un poco. Me siento acorralado acá, perdón. Hoy en día los cristianos ya han perdido el sentido de obediencia en el Evangelio. Cada cual hace lo que quiere. Amén. Viene cuando quiere. Toma los lugares que quiere. Nada, no le hacen caso a nada ni a nadie. Pero en cambio, a un cristiano que tiene la cruz, que vive el Evangelio, que vive la cruz de Cristo, es una persona obediente, es una persona respetuosa, es una persona que sabe hacer caso a las autoridades superiores, es una persona que sabe humillarse delante de Dios, que sabe hacerle caso al Señor. Aleluya. Hemos dejado la cruz a un lado. Amén. El Evangelio es cruz. Amén. ¿Saben lo que dijo Pablo? Pablo dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Saben por qué? Porque Él sí supo crucificar sus pasiones y sus deseos en la cruz de Cristo. Amén. Lo dice Gálatas, que nuestras pasiones y nuestros deseos ahí justamente en la cruz del Calvario. Pero hoy en día dejamos nuestras pasiones y nuestros deseos por delante
de la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántos le pueden decir, sí Señor, yo voy contigo hasta la muerte? Ay, pero Pedro lo dijo, ¿y qué pasó? A la primera lo estuvo negando. Porque no es fácil decirle, Señor, yo voy contigo hasta el final. Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Una cosa es decirle al Señor, Señor, yo voy contigo hasta el final. Señor, yo voy a morir contigo en la cruz. Señor, yo no te voy a dejar. No. Pero viene la primera prueba y estamos abajo en el suelo. Ay, que le dijeron algo duro desde el púlpito. Ay, que me dolió y se van de la iglesia. Hoy en día los cristianos están así. Por eso vemos a cada cristiano yendo de una iglesia a otra, porque no viven la cruz. Amén. Porque cualquier cosa los quiebra, cualquier cosa los bota, cualquier cosa les hace retroceder. Usted y yo debemos ser cristianos de cruz. Amén. Cristianos que no dejen el evangelio a la primera. Amén. Cristianos que seamos fuertes. Cristo sabía a dónde iba. Desde el comienzo sabía que su fin era la cruz. Por eso Pedro le dijo, no vayas, Señor. Apártate de mí, Satanás, le dijo. Eso mismo debemos decirle a cualquiera que te diga, que tanta iglesia, apártate de mí, Satanás. Amén. Amén. Tanto cristianismo. Yo, en el trabajo, a veces me dicen, no, que los cristianos, los evangélicos son fanáticos. Sí, bendita locura, le digo yo. Porque tú no sabes lo que yo vivo. Amén. La gente del mundo puede creer que esto es locura. Amén. Pero tú tienes que defender la fe. Amén. Claro, porque todo el mundo y la ciencia y todo el mundo afuera te puede decir, no, si el cristianismo es una tontera. Bueno, pero nadie puede quitar lo que Dios hizo en ti. Nadie puede quitar lo que Cristo hizo en tu vida. Cómo te cambió, cómo te sanó, cómo restauró tu vida, tu familia. Amén. El Señor es un Dios de restauración. Y eso lo conseguimos en la cruz. Pero ¿saben? El Señor dice que nos fue ejemplo en todo. Y Él fue ejemplo en la cruz. ¿Y saben lo que Cristo nos pide? El que quiera venir en pos de mí, ¿recuerdan lo que sigue? Niéguese a sí mismo. ¿Y por qué te dice eso? Porque Él lo hizo. Negó a sí mismo. Señor, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Se negó a sí mismo. Tomó su cruz en obediencia al Padre y siguió. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir, sí Señor, yo voy a tomar mi cruz y voy a seguir adelante? Porque hoy en día vivimos un cristianismo aguado, un cristianismo liviano, un cristianismo que cualquiera puede vivirlo. Voy a la iglesia como quiero, da lo mismo. No hay respeto por el templo de Dios. Cristianos que hacen lo que quieren, viven como quieren, a su manera. Y saben, el Evangelio no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Amén. El Evangelio no es como yo opino, ¿saben? Yo he escuchado mucha gente, yo creo que usted también, que yo conozco a Dios, sirvo a Dios a mi manera. ¿Cuántos lo han escuchado? No, que yo sirvo a Dios a mi manera. Frase típica que te lleva al infierno. Claro, porque servir a Dios a la manera de uno no es la manera correcta. Eso hace la religión. La religión te permite vivir como tú quieres. Yo he visto cristianos que salen de los cultos y empiezan. Gente que dice ser evangélica, cristiana, servidores de Cristo y andan diciendo groserías. Andan en fiestas. Andan bebiendo desenfrenadamente. Dicen chistes en doble sentido. Son mentirosos, avaros, fornicarios, adúlteros, ladrones. Y luego quieren venir al púlpito y subirse y predicar. Con el descaro de decirle, Señor, úsame. ¿Qué cristianismo estamos viviendo hoy? Estamos viviendo un cristianismo como Cristo manda. ¿Saben por qué la iglesia primitiva creció? Porque vivieron el cristianismo de obediencia. Vivieron un cristianismo fiel. No les importó ir a la muerte.
Es más, para ellos era un honor morir por su Señor. Amén. Para ellos era un honor ir a la cruz. Incluso Pedro dijo, no, yo no soy digno de morir como mi Señor. Quiero morir al revés. Porque no se encontró digno de morir como su Señor. Pero cuánta gente hoy por cualquier cosa ya deja de venir a la iglesia. Llueve, ay, no voy a ir a la iglesia porque hace mucho frío. Iglesias evangélicas los días de lluvia están vacías. Amén. Aleluya. Es que pasó algo, ay, ya no voy a la iglesia. Amén, Señor. Es que me vino una visita, ya no voy a la iglesia. Amén. Es que me duele un callo, ya no voy a la iglesia. ¿Sabe, pastora? Que falleció la mosca que me deseaba en la casa, así que no voy a poder ir. Perdón, pastora, pero tengo que hacerle un funeral. Cualquier cosa nos deja en la casa. Por eso digo, un cristianismo light, liviano. Cada cual hace lo que quiere, vive como quiere, piensa como quiere. Y eso no es la intención del Evangelio. ¿Saben qué dijo Pablo? Una fe. Es una palabra, una fe, un bautismo. Entonces, si tenemos una Biblia, ¿por qué pensamos todos diferentes? Un Señor al cual servir. Y ese es el Evangelio. Ser uno. No cada cual va donde quiere y hace como quiere y vive como quiere. No. Como el Señor dice. Amén. No como yo opino, no como yo pienso, Gloria a Dios. ni como a mí se me ocurra. No. El cristianismo real es aquel cristianismo que va a la obediencia, camino a la cruz. Amén. Muchos quieren poder, Señor, yo quiero sanar, yo quiero hablar en lengua, bautízame y hazme esto y esto otro, pero ¿qué hacemos por recibir eso? Amén. ¿Qué hacemos por recibir? Aleluya. Señor, lléname, Señor, úsame. Me. Y dice me. ¿Recuerdan esa? La ovejita me dice me. Transfórmame. Sáname. Pero no hacemos nada. No hacemos nada. Preferimos quedar sentados esperando que las promesas del Señor se cumplan. Y no es así. Le tengo esa mala noticia. No es así. Las cosas no llegan así de fácil. Hay un sacrificio. Hay una entrega. Amén. Necesitamos entregar nuestras vidas. No parte. El Señor no te pide parte de tu vida. El Señor pide tu vida entera. Gloria a Dios. Él se entregó por completo. Él te pide todo de ti. Amén. Él pide toda tu entrega. Él pide todas tus fuerzas. ¿Sabes qué dice el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios, como decía la palabra el otro día. Con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. El Señor no quiere cosas a medias. Al Señor le dan asco los cristianos a medias. Ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. ¿Estoy mintiendo? Cristianismo liviano. Dios no quiere cristianismo liviano. Dios quiere derramar su gloria. Dios quiere derramar su presencia. Dios quiere derramar poder. Dios quiere, créame que Dios quiere hacerlo. Pero espera también que nosotros nos entreguemos. El Señor no va a ocupar vasos sucios. El Señor va a ocupar vasos limpios en donde Él pueda derramar su gloria. ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor? ¿Cuántos quieren que Dios los use en sanidad? Que el Señor derrame ministerio, que el Señor derrame sanidad. Amén. Todos queremos eso. Entrégate, límpiate, santifícate. ¿Sabes que recibimos en la cruz? La sangre de Cristo que nos limpia. La sangre que nos transforma, que nos cubre, que nos guarda. Amén. Sangre que santifica tu vida. Y eso recibimos en la cruz de Cristo. Límpiate en la cruz. Aférrate a la cruz en cualquier momento de tu vida. Es que, Señor, estoy pasando por mala situación y que estoy débil. Ando raquítico. Pero créeme que el Señor día tras día
está aquí para usarte, para bendecirte. Amén. Pero a veces lo pasamos por alto. A veces pasamos por alto que el Señor está acá. Yo a veces veo cómo el Señor se mueve en las iglesias. Y hay derramamiento del Espíritu Santo, pero algo espectacular. Y veo gente así con cara de bautizada en vinagre. Viendo como que si algo raro estuviese pasando. Y no aprovechan que está la presencia misma del Señor allí. La presencia misma del Señor mismo derramándose. El Señor mismo tocando, ministrando, restaurando. Y gente así. Aleluya. Con cara de zombies. Y el Señor derramándose por allá. Gloria a Dios. Busca al Señor. Busquemos al Señor, busquemos al Señor. Dios está siempre, constantemente en este lugar, dice la palabra, donde hayan 2 o 3 congregados en qué, en mi nombre, yo estaré allí en medio. Amén. Entonces le pregunto, ¿el Señor está aquí? Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? El Señor está aquí. Amén. Yo sé que la cruz es una entrega, es dolor, es un proceso, pero es un proceso que todo cristiano debe pasar. Es un proceso que todos nosotros debemos cruzar. El proceso de la cruz para llegar a ser cristianos verdaderos. Créame que yo he visto muchos cristianos que solamente son cartel. Tienen el cartel de cristianos, pero dan vergüenza la manera en que viven. Me da vergüenza la manera en que muchos cristianos viven el Evangelio. Amén. Porque no viven con temor. Viven deliberadamente haciendo lo que bien se les ocurra. Y de verdad, cristianos que dicen groserías y luego el domingo están en el culto. Y levantan manos. ¿Quién estará al santo monte del Señor? Los limpios de manos y puros de corazón. Estar sujeto a la palabra de Cristo. Eso es la cruz. ¿Quieres tomar tu cruz? Bien, entonces obedece a la palabra. ¿Cuántas palabras has escuchado culto tras culto? ¿Cuántas palabras el Señor te ha dado para que vivas, para que cambies? Y seguimos siendo los mismos. Y no digo de la gente nueva. Hablo de gente que lleva tiempo en el Evangelio y siguen siendo los mismos. Amén. Que no se genera un cambio real. Que no se genera ese cambio que el Señor espera de la iglesia. Pero con cuánta facilidad pisoteamos la sangre. Así es, mi Dios. ¿Puede por favor, Pastor Israel, poner Gálatas 5:24? Gálatas 5:24, por favor. Pero los que son de Cristo han crucificado, ¿qué cosa? Y con la carne con sus pasiones y sus deseos. Los que son de ¿quién? De Cristo. Han crucificado su carne con sus deseos. Amén. Pero ¿sabe? Hoy los cristianos tienen su carne vivita y coleando. Aleluya. Qué palabra de bendición, ¿no? Hoy los cristianos tienen su carne viva. Cristianos carnales. No digo mundanos, digo carnales. Carnales es como ser un niño en Cristo, ¿no? Como un cristiano, pero ahí medio sancochado. Más tirado para la parrilla que para el cielo. Ay, Dios mío. Gloria a Dios. ¿Cuántos están en la parrilla? A mí me gustan los asados, pero yo no quiero ser el asado. El otro día hacíamos el estudio bíblico en el grupo y hablábamos acerca del infierno y que el alma, ¿cierto?, estaba ahí atormentada en esa llama.
Y entonces digo, sí, entonces debe haber parrilla abajo. Debemos ser cristianos firmes. Amén. Hermano, que nada ni nadie te bote. Seamos fuertes. A veces nos dicen cualquier cosa y ya andamos como heridos. Cristianos de cristal, que cualquier cosa los bota. Ustedes son ovejas. ¿Cuántos dicen amén? Somos ovejas de su prado. Pero muchos a veces parecen cerdos porque vuelven al fango. Después de ser limpios. Perdónenme si soy duro al decir esto. Pero a veces creo que es más fácil que la gente entienda con un remesón. Porque cuando el Señor habla y nos advierte y nos dice lo que debemos cambiar, mucha gente hace oído sordo y se hace la desentendida como si el Señor no me estuviera hablando a mí. Cada palabra que se predique en este púlpito, tómala para ti. Amén. Es el Señor hablándote. Es el Señor ministrando tu vida. Es el Señor. Esa es la palabra que el Padre, el Hijo que ama, ¿qué hace? Castiga y reprende. Entonces, si el Señor en algún momento te dice algo, gózate. Porque el Señor te ama. Amén. Porque el Señor te ama. Es una demostración del amor del Señor. Tú que amas a tus hijos, si ves que hacen algo malo, ¿no los vas a reprender? Claro que sí, porque quieres que sean gente de bien, porque no quieres que anden en problemas. Lo mismo hace el Señor con nosotros. Cuando el Señor nos reprende o nos dice algo, es para nuestro bien. El Señor habla antes de tiempo, es muy paciente, antes de tiempo, a tiempo y después de tiempo, ¿cierto? Por eso que dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nuestra carne. ¿Qué es la carne? La carne es esa entidad, dice la palabra griega, el sarx, ¿cierto? Que nos impulsa al pecado, que nos impulsa a alejarnos de Dios. Nosotros siempre vamos a tener esta batalla entre el espíritu y la carne, el espíritu que se quiere acercar a Dios y la carne que te quiere arrancar de allí. Algunos creen que la carne muere, pero no muere, siempre está. Siempre va a estar allí, siempre va a estar la lucha. Pero tiene que ver con a qué le estoy dando más chance yo. Si a mi carne o a mi espíritu. Es como dos perritos, ¿cierto? Yo creo que en algún momento lo dije. Son como dos perritos. Y si yo le doy más alimento al perrito que se llama carne y lo saco a pasear, ese perrito me va a llegar a sacar a pasear a mí, porque va a ser más fuerte. Pero si le doy más alimento al que se llama espíritu, ese me va a guiar. Amén. Esa es la palabra. Y no quiero que se malentienda. Que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Si alimentamos nuestro espíritu con la palabra, ese es el alimento, la palabra. Y además, lo sumamos oración, ayuno, entrega, adoración. Créame que tú vas a ser guiado por el Espíritu de Dios. Y el Señor te va a bendecir, el Señor va a estar contigo en las buenas y en las malas. No digo que ahora no le esté, pero ahora vas a ser guiado por el Señor. Amén. Pero si eres guiado por tu carne, créeme que tu final no va a ser muy bueno. Créeme que tu final no va a ser muy bueno. Perdón por no tener una palabra de bendición. O sea, yo creo que toda palabra escrita es bendición para nosotros. Pero a veces uno espera una palabra alegre, ¿cierto? Pero esta es la palabra de hoy. Vivir la cruz. Vivir la cruz de Cristo. Que no cualquier cosa nos aparte del Evangelio. Que seamos cristianos fuertes, cristianos entregados,
Cristianos que podamos vivir el Evangelio como Dios manda. Aleluya. Cristianos que no nos dejemos guiar por cualquier cosa. Que nuestra fuente y nuestra guía sea la palabra del Señor. Dice el Salmo 119. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. Que esa sea nuestra realidad, nuestra verdad. Que la palabra del Señor sea la que nos guíe. Que la palabra del Señor sea nuestro alimento, nuestra fuente, Amén. nuestra vitamina. Amén. Que podamos ser cristianos fuertes. ¿Saben? Nunca vamos a ser cristianos fuertes si no leemos la palabra. Nunca vamos a ser cristianos fuertes si no vivimos la palabra. Que una cosa es leerla, otra cosa es vivirla. El diablo se la sabe de memoria. Con la palabra tentó al Señor. Escrito está, le dijo a Jesús. Una cosa es saberla y otra cosa es vivirla. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a ir a la cruz? A ir al Gólgota. A ser traspasados. A ser clavados en la cruz. ¿Cuántos están dispuestos a decirle al Señor, yo quiero ser crucificado juntamente con Gloria a Dios. Santo eres Dios. a clavar allí en la cruz mi carne, mis deseos, mis pasiones, juntamente contigo? Aleluya. Amén. Debemos estar dispuestos. Gloria a Dios. Amén. Debemos estar dispuestos. Sí, Señor. Amén. Cuando lo planteamos de esa manera, a veces puede parecer difícil tomar una decisión así porque es una decisión importante. Pero cuando tú aceptaste a Cristo, tomaste esa decisión de servirle a Él como Él, el Señor, y tú tu súbdito, como Señor y suficiente Salvador. Gloria a Dios. Si Él es tu Señor, obedécele. Amén. Amén. Si dices amarle, obedécele y guarda sus mandamientos. Amén. Dice su palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. Sí, mi Dios. Ese es el final de todo discurso dado, dijo Salomón. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme al Señor y guarda sus mandamientos. Ese es el discurso, esa es la predicación de hoy. Llevar nuestra vida a la cruz. ¿Sabe qué dijo el Señor? Después de que lo clavaron, lo azotaron, lo hirieron, lo laceraron, le pusieron la corona de espinas. Señor, perdónalos. Pero hoy te hacen algo y guardas rencor. Hoy te hacen algo y no perdonas. Y recuerdas todo lo que te hizo la hermana o el hermano hoy. ¿Y cuándo pasó, hermana? Hace 20 años, pero todavía siento... Perdonar. Eso nos entrega la cruz. Obediencia. El Señor nos enseña en la cruz el perdón. Nos enseña sacrificio. Pero hoy el cristianismo no vive sacrificio. No estamos dispuestos a sacrificar ni a un amigo por el Señor. No, que si le digo que no voy a la fiesta es porque lo puedo perder como amigo. ¿Cómo se sentirá el Señor después de todo ese sacrificio? Y que tú digas eso. No, que si voy hoy día a la iglesia, que estoy muy cansado, que tengo que hacer horas extras. Y dejamos al Señor de lado con tanta facilidad. Nos apartamos con tanta facilidad, pecamos con tanta facilidad y pisoteamos la sangre de Cristo. Amén. Si la ley de Moisés era dura, y por cualquier cosa, si tú pecabas, morías. Esa era la ley de Moisés. Entregaba muerte, por eso Pablo dice la letra mata, hablando de la ley. Porque la ley solamente te mostraba el pecado y te condenaba. En cambio, Cristo trajo perdón en la cruz. Pero ¿cuántos más culpables van a ser aquellos que pisoteen la sangre de Cristo? Amén. No lo digo yo, lo dice la palabra. Guardemos nuestras vidas en consagración a Dios. Amén.
No les digo que nunca vamos a pecar, no. Aquel que nunca ha pecado le hace a Dios mentiroso. Amén. Todos hemos pecado, todos hemos caído, todos hemos caído. Y probablemente quizás volveremos a tropezar. Pero que no sea por voluntad propia, que sea por debilidad quizás. Pero no porque yo, perdón, no porque yo deliberadamente vaya y con intención a pecar. Si cae quizás sea por debilidad. Pero el Señor juzga los corazones. Amén. No lo podemos burlar al Señor. Amén. Así es, mi Dios. No es una licencia para pecar, no. En ninguna manera. Pero si caes, está la sangre de Cristo que te perdona y te limpia. Pero vivamos como es digno del Señor. Así es, mi Dios. Vivamos como es digno del Evangelio. Y a seguir predicando este Evangelio santo, a seguir predicando las buenas nuevas de salvación, de que en la cruz recibimos perdón, de que en la cruz recibimos salvación. Y seamos fieles a este llamado. Amén. Fieles a este llamado. Algunos creen, no, si esto es para los pastores. Esto es para todo creyente. Esto es para todo aquel que se ha acercado al Señor y que ha sido lavado y redimido a la sangre de Cristo. Esto es para todos. Ser fieles al llamado que el Señor te ha dado. Amén. Pónganse en pie, por favor. Señor.